Ayer vimos las 3 etapas de la transcripción en las células procariotas y decíamos que en la etapa de inicio el factor sigma 70 reconoce las regiones promotoras, que son la región -10 o caja tata y la región -35. Ese factor sigma 70 reconoce esas secuencias reguladoras, se une a ellas y posteriormente recluta al núcleo de polimerización de la RNA polimerasa hacia la región promotora, posicionando entonces a la RNA polimerasa en el sitio correcto para iniciar la transcripción en el nucleótido más 1. Esa asociación de RNA polimerasa, factor sigma y DNA se le conoce como complejo cerrado. Posteriormente, la propia RNA polimerasa desnaturaliza el DNA y al desnaturalizarlo se forma, por lo tanto, el complejo abierto. Todos esos eventos son de inicio. Ya que tenemos el complejo abierto, también la RNA polimerasa empezará a adicionar ribonucleótidos según las reglas de apareamiento que ya hemos estado mencionando, ¿no? Toma la información de la cadena molde y adiciona ribonucleótidos complementarios a la cadena molde. Recuerden que la RNA polimerasa tiene varios túneles por donde entran los nucleótidos, el sitio catalítico, por donde sale el RNA mensajero y por donde sale también el DNA molde. De tal manera que esa ya sería la etapa de elongación, en la cual se hace la síntesis del RNA, toda la información codificante. La RNA polimerasa avanza sobre su molde de DNA hasta llegar a las regiones de término. Sabemos que la reacción de síntesis de RNA es la misma reacción de síntesis que la del DNA, salvo la diferencia de que en la síntesis del RNA se utilizan ribonucleótidos, las RNAs polimerasas no corrigen error y tampoco necesitan cebadores. Pero la reacción catalítica de ataque nucleofílico del 3' al 5' de un nucleótido es exactamente lo mismo. ¿Ok? Perdón. La RNA polimerasa avanza y cuando llega a las regiones de término, pues va a transcribir las regiones de término. Esas regiones de término las estamos ilustrando desde la estructura del gen. El gen vimos que tiene su promotor, su región codificante y sus secuencias de término. Entonces, en el DNA, en el gen, esas secuencias de término son unas secuencias palindrómicas seguidas de varias adenosinas. Eso estamos hablando del DNA, ¿sí? Cuando decimos secuencias de término en el gen, entonces estamos hablando de esto. Se trata de regiones palindrómicas seguida de una serie de adenosinas. Cuando la RNA polimerasa transcribe esta información, al transcribir esta información, pues el RNA que se está sintetizando por la transcripción de esas zonas, pues también tendrá unas secuencias palindrómicas que son en unas secciones autocomplementarias, seguida de varios uracilos. ¿Por qué? Porque aquí se está transcribiendo de manera complementaria. ¿Sí? Por eso en el DNA hay uracilos, en el DNA hay adeninas, en el RNA hay uracilos. Estas secuencias autocomplementarias, y que son, insisto, regiones o secuencias palindrómicas, pues como el DNA es cadena sencilla, forman esta estructura de tallo bucle u horquilla. También se le conoce como, por ejemplo, aquí bucle troncal, y también recibe el nombre de horquilla de terminación.
Esta horquilla de terminación lo que va a hacer es que la RNA polimerasa, al transcribir estas secuencias de término, se detiene, hace un proceso de bypass en la cual se detiene. Con la formación de la horquilla de terminación en el RNA, esta horquilla, aquí en otra representación, lo que hace es desestabilizar esa interacción que tiene la RNA polimerasa con el DNA y, por lo tanto, se libera. La RNA polimerasa se disocia del DNA. Pero aquí hay un pedacito de híbrido. Este pedacito de híbrido es entre el DNA y el RNA, adeninas y uracilos. Pero como estas interacciones forman solamente dos puentes de hidrógeno, ese híbrido se puede deshacer de manera espontánea, porque es un híbrido débil. Por lo tanto, el RNA se libera, el DNA se reasocia y con eso terminamos la transcripción. Ese es el evento independiente de Rho, evento de terminación independiente de Rho. ¿Ok? Ayer explicábamos este proceso y mencionábamos que hay otro mecanismo de terminación que es el dependiente de Rho. Entonces, en los procariotes hay dos mecanismos de terminación, los independientes de Rho y los dependientes de Rho. La razón de esta clasificación, pues es que si se requiere o no esta proteína, que ya les había dicho desde ayer que se trata de una helicasa. ¿Y por qué a veces se necesita y por qué a veces no? A veces no se necesita porque este híbrido de DNA y RNA se puede disociar de manera espontánea. Pero cuando no sucede, necesita de la acción de una helicasa para poder deshacer este híbrido. Por eso, en los mecanismos dependientes de Rho, vemos la misma situación. El DNA tiene sus secuencias de terminación, que son secuencias palindrómicas, seguidas, pero aquí no va a ser de una serie de adenosinas, sino aquí en el DNA hay una serie rica en guanina, citosina. Bueno, aquí sí tiene guaninas, citosinas, pero bueno, en términos generales, que es una región rica en citosinas, adeninas. Cuando estas secuencias palindrómicas se transcriben, entonces tenemos que en el RNA también está la secuencia palindrómica autocomplementaria que favorece la formación de la horquilla de terminación. Pero en la siguiente secuencia, que es rica en citosinas y adeninas, pues vemos que en el RNA está la secuencia complementaria, también pues ricas en citosinas y adeninas. Y cada apareamiento citosina-guanina representa 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, este híbrido no se puede disociar de manera espontánea. Necesita de la acción de una enzima que elimine todos estos puentes de hidrógeno para que el RNA sea liberado. Esa proteína, precisamente, que va a deshacer el híbrido DNA-RNA o dúplex DNA-RNA, como aquí está en este texto, pues es la proteína Rho. Rho tiene una estructura así también hexagonal. ¿Se acuerdan que veíamos a la helicasa, a la DNA-G en el proceso de replicación? Bueno, esta es otra helicasa, no es la misma, esta es otra helicasa que recibe el nombre de Rho, pero también conserva esta estructura característica de ser una proteína hexamérica en forma de anillo. Entonces, esta proteína Rho tiene una secuencia de reconocimiento en el RNA. Ajá. Y esa helicasa reconoce esa secuencia de reconocimiento en el RNA, se une a ella y entonces hagan de cuenta que toma el RNA como si fuera una especie de cuerda.
sobre el cual la helicasa va escalando hasta llegar a donde ya la RNA polimerasa está detenida, porque ya se transcribieron las secuencias de término. Y esas secuencias palindrómicas forman la horquilla de terminación y hacen que la RNA polimerasa se libere. Pero el híbrido aún queda, el híbrido aún está formado porque es bastante estable. Entonces la proteína Rho, que ya venía escalando, ya llegó hasta donde está la RNA polimerasa, se formó la horquilla de terminación, se liberó la RNA polimerasa y ya Rho lo que va a hacer es, con su actividad de helicasa dependiente de ATP, Rho lo que hace es deshacer este híbrido DNA-RNA. Y al deshacerlo, pues entonces se libera el RNA, la proteína Rho y la terminación, la transcripción termina. ¿Cuál es el secreto de la diferencia entre mecanismos dependientes de Rho o independientes de Rho? Pues es la estabilidad del híbrido DNA-RNA. Recuerden que ese pedacito de híbrido eran más o menos unas 8 pares de bases. Recuerden que yo les hablaba de la burbuja de transcripción y que decíamos que se mantenía un pedacito de información en esta cuestión híbrida DNA-RNA con 17 pares de bases de DNA abierto y 8 pares de bases de DNA, RNA, formando esta estructura híbrida. Pero que eso es transitorio o es local y transitorio. Bueno, entonces dependiendo de esa estabilidad de ese híbrido, es que si se requiere o no se requiere Rho. Si el híbrido al final, en las secuencias de término, es rico en adenina-guaninas, en adeninas, uracilos, aquí, adeninas, uracilos, pues no se requiere de Rho porque se libera de manera espontánea. Pero si en ese híbrido hay secuencias ricas en citosina adenina, como podemos ver acá, entonces sí se necesita que Rho deshaga el híbrido para poder terminar con la transcripción. Ahora sí quedó más claro. Sí, por favor, muchas gracias. Ya quedó más claro. Bueno. Regresamos a este esquemita en donde vemos todo un ciclo. Que vimos, que está pues bastante sencillo, en el cual vemos por pasos, tenemos nuestro DNA, que tiene el gen obviamente, el gen tiene su promotor, sus regiones de regulación, sus secuencias codificantes y sus secuencias de término. Entonces, un ciclo completo de transcripción involucraría primer paso, reconocimiento de las regiones reguladoras, de la región -10 y -35, por el factor sigma. Posteriormente, reclutamiento del núcleo de polimerización al promotor de los genes y posicionamiento del RNA polimerasa al sitio correcto para iniciar la transcripción en el nucleótido +1. Luego, esto sería formación de complejo cerrado. Luego, la RNA polimerasa abre el DNA y entonces se forma el complejo abierto. También la RNA polimerasa empieza a adicionar ribonucleótidos de acuerdo a las reglas de apareamiento según Watson y Crick, y con eso es la etapa de elongación o síntesis de RNA. La RNA polimerasa avanza sobre su templado de DNA, sobre su molde de DNA, avanza y se va formando de manera local esa burbuja de transcripción, manteniendo 17 pares de bases de DNA desnaturalizado y 8 pares de bases de DNA-RNA en forma híbrida.
pero que eso es transitorio, insisto, porque conforme va avanzando, ese híbrido se va deshaciendo. Es una acción simultánea de adicionar nucleótidos para que la RNA polimerasa avance y al mismo tiempo que va avanzando, pues por un túnel de salida va saliendo el RNA y por otro túnel va saliendo el DNA molde para que se vuelva a renaturalizar con su cadena complementaria. Asiste también la topoisomerasa en eliminar superenrollamientos positivos generados por la acción de apertura del DNA. Cuando la RNA polimerasa llega a las secuencias de término, transcribe las regiones palindrómicas y autocomplementarias de tal manera que en el RNA se forma una horquilla terminadora. Y si en esas secuencias de terminación, después de las secuencias palindrómicas, hay una serie de adeninas, entonces se trata de secuencias de término independientes de Rho. ¿Por qué? Porque al transcribirse en el RNA, también se forman estas, se transcriben las secuencias palindrómicas, se forma una horquilla de terminación y el híbrido está formado por adeninas uracilos, el cual se libera de manera espontánea. La función de la horquilla terminadora es desestabilizar la interacción de la RNA polimerasa con el DNA. ¿Okay? Ahora, si se trata de de secuencias de término en donde después de las secuencias palindrómicas hay una serie de nucleótidos ricos en citosinas adeninas, entonces ese híbrido es muy estable, no se puede liberar de manera espontánea. Pero de igual manera se forma una horquilla de terminación y el híbrido se deshace por la acción de licasa de la proteína Rho, la cual es una proteína hexamérica dependiente de ATP que tiene una señal, una secuencia de reconocimiento en el RNA. Esa secuencia de reconocimiento se le llama la secuencia RUT y esa es reconocida por la proteína Rho. Se une al RNA, escala sobre el RNA hasta llegar en donde la RNA polimerasa ya está estancada, ya está detenida. Y además es cuestión de que se forma la horquilla de terminación, se libera la RNA polimerasa y la proteína Rho deshace el híbrido. Y con eso ya termina la transcripción. Y este proceso se puede dar cuantas veces sea necesario. Todo va a depender de qué tasa de transcripción se requiera para cada gen. ¿Sí? No todos los genes se están transcribiendo al mismo tiempo, no todos se están transcribiendo a la misma velocidad, no todos están pues también apagando al mismo tiempo. O sea, esto es un poquito más complejo porque pues depende de muchas situaciones el encendido y el apagado de genes. Esto es en los procariontes. Y en los eucariontes, el proceso en esencia es el mismo. Es también por etapa de inicio, elongación y terminación. Se llevan a cabo los mismos procesos, en la cual se tiene que reconocer el promotor, luego se tiene que hacer la síntesis del RNA y luego finalmente se tiene que terminar la transcripción. ¿Sí? Pero hay sus particularidades. Y esas particularidades empiezan desde la estructura del gen. El gen en las células eucariotas es ligeramente distinto que en las células procariotas. ¿Y qué es lo que hace distinto? Hemos hablado desde nuestra primera unidad de la presencia de unas secuencias llamadas intrones. Y esas secuencias intrónicas son secuencias que intervienen el mensaje en el DNA. Entonces, esta estructura que veíamos en las células procariotas, en donde teníamos un promotor seguida de una región codificante, así como este que vemos aquí, teníamos nuestro promotor e inmediatamente una secuencia codificante
sin interrupción. O sea, todo esto es codificante y luego término de la transcripción. En las células eucariotas no es así. Aquí esta región, río abajo, está formada por secuencias conocidas como exones e intrones. Y los exones tienen información codificante y los intrones no tienen información codificante. Bueno, de hecho, esto es de manera muy tradicional y general. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado que a veces, pues esa regla de que el exón contiene información codificante y que el intrón no tiene información codificante, pues a veces siempre hay excepciones a la regla y nuestra definición de exón e intrón debería de ser un poquito más amplia. Pero, pues vamos a hablar de manera general, en donde el exón tiene secuencias codificantes y el intrón no tiene secuencias codificantes. ¿Ok? Además, en las regiones promotoras, el gen en las células eucariotas tiene una mayor diversidad de regiones de regulación. Aparte de tener una caja tata, tiene un montón de secuencias de regulación. Solamente vamos a ver algunas de ellas referente a la región promotora. De hecho, en el curso en donde se ve de manera muy intensiva y extensa todo lo relacionado con la transcripción en las células eucariotas es en una materia ya de del eje de experimental que se llama biología molecular avanzada. ¿Okay? Entonces, aquí lo vemos de manera bastante general. Bueno, entonces las diferencias van desde el gen, desde la estructura del gen, desde las RNAs polimerasas y el evento en general. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta aquí en este esquema en donde una célula eucariota posee núcleo y por lo tanto la transcripción es un evento nuclear. Aquí vemos un material genético, el cual una sección está siendo transcrita y aquí vemos a nuestra RNA polimerasa transcribiendo el gen, produciendo un RNA mensajero, que es un RNA que contiene toda la información del gen. O sea, se transcriben tanto exones como intrones. Se transcribe todo. Y ahí mismo, en el núcleo, se lleva a cabo una etapa de procesamiento de este RNA. ¿Por qué? Porque hay que cortar los intrones, eliminarlos y empalmar los exones para que se tenga un RNA ya con toda la información codificante de manera continua. Estos eventos de corte de intrones y empalme de exones y modificaciones del RNA ya no son eventos de transcripción, esos son eventos de maduración del RNA. También los vamos a ver. De hecho, me acuerdo que en la otra clase les dije que ya nada más nos faltaban bien poquitas para terminar en esta unidad y la verdad es que se me fue la onda de que también tenemos que ver precisamente las etapas de maduración del RNA mensajero. Pero eso ya es un evento que no está implícito en sí en la transcripción. Transcribir nada más es la síntesis del RNA. Ya que se madure, cómo se madura, todos los pasos que se hacen para su maduración, eso ya es etapa de procesamiento de RNA. ¿Ok? Si contrastamos procarionte y eucarionte y pensamos, ¿a dónde se hace la transcripción en el procarionte?
en el citoplasma. ¿A dónde se hace la transcripción en el eucarionte? En el núcleo. ¿Sí? Entonces ahí, ya desde ahí vemos una diferencia importante por la presencia de este organelo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los genes en las células eucariotas. Vamos a hablar de su estructura general. Y si retomamos lo que hemos estado diciendo, también vamos a tomar un punto de referencia. Ese punto de referencia ya sabemos que es el nucleótido más 1. Y de ahí vamos a llamar a regiones río abajo y a regiones río arriba. ¿Qué contienen las regiones río abajo? Pues precisamente tienen a los exones y a los intrones de manera intercalada. Es decir, que va exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. ¿Sí? ¿Cuántos exones pueda tener un gen y cuántos intrones pueda tener un gen? Eso es variable. Hay genes que pueden tener 3 exones y 2 intrones. Así como hay genes que pueden tener hasta 70 y tantos exones. Ok, entonces, pues no es algo que esté en un rango, en un promedio, porque eso, ¿cuántos exones y cuántos intrones tiene un gen? Eso depende de cada gen. ¿Sí? Pero lo que sí es común es que vayan alternados, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Ahora también, la longitud de cada exón y la longitud de cada intrón también es variable. Puede haber exones más cortos que otros. Y lo mismo también con los intrones. Lo que sí es una generalidad, o más o menos una generalidad, es que los exones son más pequeños que los intrones. Es decir, en los intrones hay mayor cantidad de información. Y de ahí, pues entonces nos surge una idea, bueno, si los intrones no tienen información codificante, ¿para qué dedicar tanta información a un intrón? ¿Cuál es la utilidad de tener la información segmentada si finalmente vemos aquí que los intrones se eliminan y los exones se empalman para tener la información ya de manera continua? ¿Por qué? Porque este RNA va a salir del núcleo y al salir del núcleo, ahí en el citoplasma se encuentran los ribosomas, que es la maquinaria molecular que hace la síntesis de proteínas. Entonces, ¿para qué servirán los intrones? ¿Cuál es su utilidad? Tienen su importancia, tienen una gran relevancia en términos de regulación. Tienen secuencias que regulan la expresión genética. Y la verdad es que son tantas combinatorias para poder controlar la expresión de un gen que pues que secuencias de regulación estén en los intrones, pues eso les da una gran relevancia. ¿Sí? Bueno, conclusión. El gen en las células eucariotas también lo vamos a explicar igual que en la célula procariota, tomando un punto de referencia que es el nucleótido más 1. De ahí tenemos las regiones río abajo que contienen exones e intrones de manera alternada. ¿Cuántos exones y cuántos intrones tiene un gen? Es variable. La longitud de los exones y de los intrones también es variable. Además de que
también en las regiones río abajo debería haber secuencias de término de la transcripción, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos en las regiones río arriba? En las regiones río arriba vemos a las regiones promotoras, a las secuencias de regulación, las secuencias de control. Y por lo menos aquí estamos viendo una región que la llaman en sí promotor, pero que de manera correcta debería de llamarse como, y muchos artículos y bibliografías sí lo dicen, es el núcleo del promotor. Entonces, muy cercano al sitio de inicio de la transcripción hay un núcleo del promotor. Luego tenemos, por ejemplo, un promotor proximal. Y luego también tenemos muy lejos unos elementos de regulación que se llaman elementos distales. ¿Cuál es la característica de todas estas regiones de regulación? Es que son secuencias cortitas, secuencias pequeñitas que reclutan a muchas proteínas que lo que van a hacer es precisamente tener influencia sobre lo que está sucediendo en el núcleo del promotor, el cual va a reclutar a la RNA polimerasa. ¿Para qué? Pues para controlar qué tan rápido, qué tan eficiente, bajo qué condición se enciende un gen. Entonces, si lo ampliamos un poquito, este ya se ve un esquema mucho más grande de lo que es un gen. Iniciamos con nuestro nucleótido más 1, vamos río abajo, ahí están exón, intrón, exón, intrón, exón. Y luego tenemos aquí, por aquí, nuestras regiones de término. Mejor por acá, secuencias de término. Luego tenemos río arriba a las regiones promotoras. Y las regiones promotoras tenemos, como les decía yo, el núcleo del promotor que está cerca del sitio de inicio de la transcripción, del nucleótido más 1. Y si este núcleo del promotor se hace un poquito más amplio, veremos, por ejemplo, que aquí va a estar esa famosísima caja Tata. Pero la diferencia es que aquí esta caja Tata no está en la posición -10. En las células eucariotas, la caja Tata de manera consenso se dice que está en la posición -30. Entonces es una diferencia sustancial, que en las células eucariotas, esa caja Tata está un poquito más alejada del sitio de inicio de la transcripción, está en la posición -30, ¿sí? Pero igual tiene la secuencia TA, entonces es también una caja Tata. E igual que la caja Tata de las células procariotas, esta caja Tata tiene el trabajo o la encomienda de precisamente ser el sitio en donde llega la RNA polimerasa. Entonces esa caja Tata, desde las bacterias hasta el procariote hasta el eucariote más evolucionado, hay cajas Tata. Y en todas las cajas Tata, insisto, desde las bacterias hasta el humano, todas las cajas Tata son sitios de reclutamiento para la RNA polimerasa. Entonces, prácticamente la caja Tata lo que está haciendo es controlar el inicio de la transcripción. ¿Por qué? Porque es el sitio en donde se recluta la RNA polimerasa. ¿Sí? Aparte de esta caja Tata, que está en la posición -30, en las células eucariotas hay otras secuencias de regulación. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el promotor proximal. Y ese promotor proximal tiene varias secuencias de regulación. ¿Como cuáles? Como una secuencia que se llama caja GC y otra secuencia que se llama caja CAAT. Aquí vemos la secuencia en nucleótidos y aquí también vemos la secuencia en nucleótidos. Estas dos están aquí. La caja Tata es parte del núcleo del promotor, ¿sí?
Pues vamos a hacer acá así para que quede más claro. El núcleo del promotor tiene a esta caja tata en la posición menos 30. Luego el promotor proximal tiene a la caja GC y a las cajas CATs. Y esto más o menos está en un rango de menos 200 pares de bases. De manera muy sencilla, así serían las regiones de regulación. Pero aparte, en las células eucariotas hay otras regiones de regulación que están, vean, muy alejadas del más 1. Estas están bien cerca, porque están al menos en un rango de menos 200 pares de bases, alejadas del más 1. Pero hay otras que están a menos 10.000 pares o a menos 50.000 pares de bases río arriba del más 1. Y esas regiones de regulación se le llaman como regiones potenciadoras. Aquí está en inglés, pero la traducción es, el enhancer es el potenciador. Y ya de ahí me estoy imaginando qué hace el potenciador, ¿no? Esa secuencia de regulación lo que hace es activar de una manera muy poderosa la transcripción de los genes. Y aparte, esas secuencias controlan la expresión de manera tejido específica. Y aparte vemos una particularidad de estos potenciadores. Vean, aquí en un intrón vemos un potenciador. Y también vemos potenciadores río abajo. Que en el gen de las células eucariotas, esos potenciadores pueden estar tanto en regiones negativas como en regiones positivas. Y tienen el mismo efecto, exactamente el mismo efecto. Son incrementadores de la expresión genética. ¿Sí? Pero así como hay potenciadores, también hay unas secuencias que se llaman silenciadores. No está representado aquí en el esquema, pero esos silenciadores tendrían la función contraria al potenciador. El silenciador lo que haría sería inhibir la expresión genética. ¿Por qué? Pues porque tan importante es la activación de la expresión de los genes como tan relevante es el silenciamiento génico. Si no hay un equilibrio entre activar y reprimir la expresión genética, simple y sencillamente no hay forma, no hay función, no hay actividades que se puedan realizar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, esos silenciadores también se encuentran lejos. Aquí vamos a dibujarle un silenciador y pues por aquí otro silenciador, ¿no? ¿Cuántos silenciadores y potenciadores y cajas GC y cajas CAT tiene un gen? Es también muy variable. Cada gen tiene su propia combinatoria de potenciadores y en cuanto a número y tipo de estas secuencias de regulación. ¿Sí? Entonces, es la estructura del gen en las células eucariotas es muy compleja. Pero si les va gustando todo esto, pues entonces les va interesando. Posteriormente, si se van al eje de experimental, toda esta información queda muy completa acerca de la estructura del gen en las células eucariotas. ¿Ok? Bueno, y nada más para terminar, otra de las diferencias sustanciales entre procariontes y eucariontes es que en el eucarionte no solamente hay una RNA polimerasa. ¿Se acuerdan que en el procarionte dijimos que había una sola RNA polimerasa y varios factores sigma? Bueno, aquí no. Aquí sí hay 3 RNAs polimerasas
y se le llama RNA polimerasa así bien complejo, ¿no? RNA polimerasa 1, RNA polimerasa 2, RNA polimerasa 3. Y aparte, la RNA polimerasa mitocondrial. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las mitocondrias son organelos que tienen su propia información genética y la cual es funcional. Esta, la verdad, no vamos a hablar mucho de ella, de la RNA polimerasa mitocondrial, pero sí vamos a hablar de estas RNAs polimerasas nucleares. Estas tres son RNAs polimerasas nucleares porque recuerden que la transcripción en el eucarionte se hace en el núcleo. Y de la que vamos a explicar el proceso de inicio, elongación y terminación va a ser para la RNA polimerasa 2. Porque la RNA polimerasa 2, ¿qué cosa hace? Hace la transcripción de los RNAs mensajeros. ¿Qué cosa hace la RNA polimerasa 1? Pues la RNA polimerasa 1, que también es nuclear, pero específicamente está en el nucleolo. Y en el nucleolo se hace la síntesis de los RNAs ribosomales. Y la RNA polimerasa 3 también es nuclear, y se encarga de hacer la transcripción fundamentalmente de los RNAs de transferencia. Entonces, tendríamos una especificidad así muy marcada entre RNA polimerasa 1, 2 y 3, cada una se reparte el trabajo, entonces, y tendríamos la 1 para ribosomales, la 2 para mensajeros, la 3 para transferencia, para RNAs de transferencia. Claro que aquí dice que también transcriben otras cosas, ¿no? Pero su trabajo fundamental es, como lo estamos viendo acá, en primera instancia. ¿Sí? Aunque aquí hay 3 RNAs polimerasas, es muy cierto que la RNA de las 3 RNAs polimerasas de los eucariotes se parecen mucho estructuralmente hablando con la RNA polimerasa de las bacterias. Tienen esa misma estructura, así con las mandíbulas, la mandíbula inferior, la mandíbula superior, tienen esa misma base, nada más que la RNA polimerasa de los eucariotes tiene un mayor número de subunidades, y esa es la única diferencia. Pero también tienen estas cuestiones de que no corrigen error, no se necesita cebador, catalizan exactamente la misma reacción, sintetizan en dirección 5 a 3', toman la información de una cadena molde, sus sustratos son los ribonucleótidos, etc. Son los mismos fundamentos. Y aparte, las RNAs polimerasas eucarióticas, aquí no hay factores sigma, ¿sí? En este caso, aquí hay un conjunto de factores que se le conocen como factores generales de la transcripción, y son proteínas que asisten a la RNA polimerasa a encontrar un promotor, a asociarse a él y a iniciar la transcripción. Entonces, ese trabajo que hacía el factor sigma, que nomás era un solo tipo de proteína, aquí lo hacen un conjunto de proteínas. Un conjunto de proteínas que van actuando de manera, formando un andamiaje molecular. Pero eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas proteínas? Pues eso ya lo veremos en otra clase. ¿Ok? Entonces, nada más nos quedamos el día de hoy con la cuestión de que los genes en las células eucariotas, en la región río abajo, tienen exones e intrones y sus regiones de término. En sus regiones de regulación tienen una caja tata en la posición -30,
tienen promotores proximales y tienen elementos distales como los potenciadores y los silenciadores. Además, en los eucariotes hay 3 RNAs polimerasas, la 1, la 2 y la 3, las cuales transcriben RNA ribosomal, RNA mensajero y RNA de transferencia respectivamente. Esas RNAs polimerasas nucleares tienen una estructura similar a la RNA polimerasa procariótica, salvo que tiene un mayor número de subunidades y además requiere de la asistencia de factores generales de la transcripción. ¿Sí? Bueno, pues por hoy va a ser todo. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? No, profe, muchas gracias. ¿No? No, profe, creo que no. Bueno. Pues entonces nos vemos el lunes en los equipos que les toca. Vamos a hacer práctica de electroforesis. ¿Vale? Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.